Ahí ya, viajeras y viajeros de los 7 reinos. Hoy vamos a concluir el ciclo de crónicas de las rebeliones Fuego Oscuro, con la quinta y la última hasta la fecha, la conocida como Guerra de los Reyes Nueve Peniques. Un alzamiento que tuvo lugar 38 años antes de los sucesos de Juego de Tronos y por tanto, en él encontraremos muchos personajes conocidos de la saga Canción de Hielo y Fuego. Pero antes de continuar, recordaros como siempre que en la descripción podréis encontrar los enlaces a las rebeliones anteriores. Y ahora sí, estas son las crónicas de hoy. Así que subid a bordo, pongamos rumbo a las tierras de la discordia y comenzamos. En el año 258 después de la conquista, aún durante el reinado de Aegon V el Improbable, la dinastía Targaryen se topó con un nuevo desafío en Essos, cuando 9 forajidos, exiliados, piratas y capitanes mercenarios se aliaron en las tierras de la discordia, bajo el árbol de las coronas. Se les conocía como la Banda de los Nueve y juraron unir sus fuerzas, apoyarse y ayudarse con el objetivo de conseguir un reino para cada uno de sus miembros. ¿Quiénes fueron estos 9? En la Enciclopedia del Mundo de Hielo y Fuego se nos dan sus nombres y títulos, junto a una breve descripción. Estaba la Reina Pirata, conocida como la Vieja Madre. Samar Rosan, apodado el Último Valirio, un infame pirata procedente de una aún más infame familia de piratas lisenos de sangre valiria, un antepasado de Salador Saan. Shobar Kokwa, conocido como el Príncipe de Ébano, un príncipe exiliado de las Islas del Verano que había amasado su fortuna en las tierras de la discordia y lideraba ahora una compañía de mercenarios. Lyomon Lashare, el señor de las batallas, un célebre capitán mercenario. Tom Pintas, el carnicero, natural de Poniente y capitán de una compañía libre de las tierras de la discordia. Ser Derrick Fossoway, la manzana podrida, exiliado de Poniente y caballero de pésima reputación. 9 ojos, capitán del Mozos Alegres. Alequo Adaris, al que llamaban Lengua de Plata, un rico y ambicioso príncipe mercader de Tyros. Y junto a ellos se encontraba el último Fuego Oscuro, Meleys, apodado el Monstruoso, llamado así porque tenía el torso y los brazos enormes, una aterradora fuerza y una naturaleza salvaje. Del cuello le brotaba una segunda cabeza del tamaño de un puño, y se decía que ya en el útero de su madre había matado a su hermano gemelo. Muchos años más tarde, arrebató a su primo Daemon Fuego Oscuro el mando de la Compañía Dorada, tras enfrascarse en un combate en el que mató a su corcel de un puñetazo, y a él le retorció la cabeza hasta arrancársela, atrocidades por las que se le llamaba mataparientes. Ahora era el capitán de la Compañía Dorada y en la Banda de los 9 se le prometió que el territorio que le correspondería serían los 7 reinos. Se dice que cuando las noticias de aquel pacto llegaron a la corte del rey Aegon, el príncipe Duncan Targaryen, conocido como el príncipe de las libélulas, hizo un célebre comentario. «Las coronas están baratas, a un penique cada una». A partir de entonces, la Banda de los 9 pasó a conocerse en todo Poniente como los Reyes Nueve Peniques. En los 7 reinos se tomaron medidas por si Meleys y sus aliados decidían atacar, pero pensando que las ciudades libres de Essos unirían sus fuerzas contra ellos y acabarían con sus pretensiones, no se consideró dar prioridad a esta amenaza, y el rey Aegon continuó centrado en su reinado. Y en los dragones, porque al igual que había sucedido con sus antepasados y como sucedería con sus sucesores, Aegon anhelaba el regreso de los dragones a la casa Targaryen. Sus sueños, sin embargo, se redujeron a cenizas un año después, en el 259, cuando el monarca, su hijo Duncan, el Lord Comandante Ser Duncan el Alto y otros muchos asistentes murieron en la tragedia de Refugio Estival. Tras la muerte de Aegon V, su hijo fue coronado como rey de Poniente, Jaehaerys, el segundo de su nombre. Sin embargo, apenas se había sentado en el trono de hierro, la guerra estalló en los 7 reinos. Los Reyes Nueve Peniques habían tomado y saqueado la ciudad libre de Tyros, su primer reino, y allí colocaron en su trono a Lengua de Plata, el ambicioso mercader Alequo Adaris, dando comienzo así a su tiránico gobierno.
Los reyes nueve peniques también se apoderaron de los peldaños de piedra, el conjunto de islas situadas entre el mar angosto y el mar del verano, que a lo largo de los siglos había sido hogar de piratas y contrabandistas. Un punto estratégico desde donde comenzarían su ataque a poniente. Jaehaerys sabía que la banda de los 9 pretendía apoderarse de los 7 reinos para cedérselos después a Meleys el Monstruoso, que ahora se había proclamado Meleys I Fuego Oscuro. Al igual que su padre, Jaehaerys había albergado la esperanza de que la confederación de forajidos zozobrara en Essos o cayera bajo alguna alianza de las ciudades libres. Esperanzas que poco a poco fueron desvaneciéndose con cada victoria del enemigo. Ahora Aegon V y el príncipe de las libélulas no estaban, y el príncipe de Aeron, espléndido caballero, había muerto años atrás. Solo quedaba Jaehaerys, el hijo menos guerrero de Aegon el Improbable. El monarca tenía 34 años cuando ascendió al trono y nadie lo habría descrito como un hombre extraordinario. A diferencia de sus hermanos, era flaco y enfermizo, aunque no carecía de coraje ni inteligencia. De modo que dejó de un lado la pena, convocó a sus banderizos y decidió salir al encuentro de los reyes nueve peniques en los peldaños de piedra para llevarles la guerra, en vez de esperar a que desembarcaran en las costas de los 7 reinos. Jaehaerys II tenía la intención de dirigir él mismo el ataque, pero su mano, Lord Ormond Baratheon, abuelo del célebre Robert Baratheon, lo convenció de que sería una imprudencia. Señaló al monarca que su majestad no estaba acostumbrado a los rigores de la batalla y no era hábil con las armas, además de que sería un disparate arriesgarse a perderlo en batalla, con la tragedia de refugio estival tan reciente. Al final, Jaehaerys se dejó persuadir y se quedó con la reina en desembarco del rey, y el propio Lord Ormond Baratheon, como mano del rey, recibió el mando de la hueste. Junto a él iba el nuevo Lord Comandante de la Guardia Real, el joven Ser Gerold Hightower, apodado el Toro Blanco, que había asumido el cargo tras la muerte de Ser Duncan el Alto. Y de esta manera, en el 260 después de la conquista, los ejércitos Targaryen desembarcaron en 3 islas de los peldaños de piedra, dando comienzo a la cruenta guerra de los reyes nueve peniques, que duraría casi todo un año y se extendería por todas las islas. Una contienda plagada de batallas en mar y tierra, y en la que destacaron grandes proezas bélicas. Quizá algún día tengamos más información sobre ella si se publica el segundo tomo del libro Fuego y Sangre, pero de momento esta es la información que tenemos. Sabemos que a la llamada del rey acudieron las grandes casas de Poniente. En las Islas del Hierro, Lord Quellon Greyjoy, el hombre más sabio que se había sentado en el trono de Piedramar desde la conquista de Aegon, demostró su lealtad al trono de hierro, comandando una flota de 100 de barcoluengos, y los cronistas destacan que tuvo un papel crucial en los peldaños de piedra. Los dornienses también demostraron la lealtad a los Targaryen aportando sus lanzas para la guerra, mientras que en las tierras del oeste, 1000 caballeros y 10.000 hombres armados marcharon bajo el mando de Ser Jason Lannister, el hermano del Lord Tytos Lannister, señor de Roca Casterly, de quien se decía que no era un hombre de armas. Los 3 hijos mayores de Lord Tytos también se aquilataron en los peldaños de piedra. Armado caballero en la víspera del conflicto, Ser Tywin Lannister luchó en el séquito del joven heredero del rey, Aerys, príncipe de Rocadragón. El príncipe partía como escudero de Tywin junto a otro amigo de ambos, el joven Steffon Baratheon, hijo de la mano del rey. El segundo hijo de Lord Tytos, Kevan Lannister, partió como escudero de Roger Rhaen, conocido como el León Rojo, y allí se ganaría sus espuelas siendo armado caballero por el propio Roger. Su hermano, Tywin Lannister, era demasiado joven para la caballería, pero su valor y habilidad con las armas fue comentada por todos, ya que mató a un hombre adulto en su primera batalla y a 3 más en las luchas anteriores. Uno de ellos, un caballero de la Compañía Dorada. Desde las tierras de los ríos, los Tully permanecieron leales a los Targaryen, al igual que en el resto de rebeliones Fuego Oscuro. Hoster Tully, que no sabemos si ya entonces era señor de Aguas Dulces, partió junto a su hermano Brynden, quien finalmente sería conocido como el Pez Negro. El propio George R.R. Martin confirmó que durante la guerra Hoster luchó junto al Lord Baelish, señor de los Dedos, y la camaradería que forjaron en el conflicto hizo que, muchos años más tarde, el hijo de Baelish, Petyr, fuera acogido en Aguas Dulces como pupilo del propio Hoster.
También sabemos que Brynden Tully ganó renombre durante la guerra y en años posteriores muchos escuderos como el propio Jaime Lannister lo admirarían en los Siete Reinos. Desde el Valle de Arryn también acudió Jon Arryn y durante la guerra conocería a Lord Rickard Stark de Invernalia y a Lord Steffon Baratheon de Bastión de Tormentas, entablando una relación que muchos años más tarde haría que Jon tomase a sus hijos, Eddard Stark y Robert Baratheon, como sus pupilos en el Nido de Águilas. En cuanto a las Tierras de la Tormenta, las crónicas afirman que nada más comenzar el conflicto, sufrieron la primera gran pérdida. La mano del rey, señor de Bastión de Tormentas, Lord Ormund Baratheon, fue herido fatalmente a manos del propio Meleys el Monstruoso y murió en brazos de su hijo Steffon, que pasó a convertirse en señor de Bastión de Tormentas. Y con la muerte de la mano, el mando del ejército Targaryen pasó al Lord Comandante, Ser Gerold Hightower. En la isla de Sangre Piedra también cayó Ser Jason Lannister y Ser Roger Reyne asumió el mando de los restantes hombres de las Tierras del Oeste, obteniendo notables victorias. Para entonces la contienda en los peldaños de piedras estaba cobrando un alto precio en vidas, y cuando el Lord Comandante Ser Gerold Hightower y sus hombres se encontraban en serios apuros y la guerra pendía de un hilo, un joven caballero apareció para arrojar luz en la hora más oscura. Ser Barristan el Bravo lo llamaban, y se abrió paso con su acero a través de la Compañía Dorada, dejando un rastro de muerte a su paso, cercenando testas y miembros, hasta llegar al mismísimo Meleys Fuego Oscuro. Así comenzó la danza de aceros, en la que Selmy acabó con la vida del último pretendiente Fuego Oscuro, ganando fama eterna y otorgando la victoria al bando Targaryen en un mismo golpe. Los reyes nueve peniques que quedaban mostraron poco o ningún interés en Poniente y pronto se retiraron a sus propios dominios. Aún tendría que pasar medio año de dura lucha antes de que los peldaños de piedra y las tierras de la discordia se libraran definitivamente de la banda de los nueve y otros 6 años más hasta que la reina de Alequa Adaris, el tirano de Tyros, lo envenenara y la ciudad restituyera a su arconte. Hay que destacar que durante el conflicto, el joven príncipe Aerys sería nombrado caballero por la mano de su amigo, Tywin Lannister, y tan solo 2 años después, tras la muerte del rey Jaehaerys, se sentaría en el trono de hierro como el rey Aerys, el segundo de su nombre, el mismo Aerys al que llamarían el Rey Loco. La guerra también curtiría al joven Tywin Lannister, quien tras su regreso a Roca Casterly se propondría poner orden en las tierras de su padre, y esto desembocaría en el conflicto conocido como la rebelión de los Tarbeck y los Reyne, cuya historia ya hemos narrado en las crónicas de las lluvias de Castamere. Por supuesto, y como no podría ser de otra manera, en cuanto hubo un puesto vacante, Ser Barristan Selmy fue nombrado miembro de la Guardia Real durante el breve reinado de Jaehaerys, renunciando a su compromiso matrimonial y a los títulos y posesiones que le correspondían de su padre, cediendo su fortaleza de Torreón Cosecha y todos sus bienes a sus primos. En cuanto a las pretensiones Fuego Oscuro, muchos maestres creen que con la muerte de Meleys, el último Fuego Oscuro, se extinguió toda pretensión al trono de hierro y con él la maldición que Aegon el Indigno había arrojado sobre los 7 reinos. Sin embargo, en el libro Danza de Dragones, el magíster Illyrio Mopatis asegura a Tyrion Lannister que con Meleys solo se extinguió el linaje Fuego Oscuro por línea paterna, lo que sugiere que aún pueden aparecer otros pretendientes en el futuro, tal y como apuntan algunas teorías del fandom. Por último, decir que, cuando el primer capitán de la Compañía Dorada, Acero Amargo, murió casi 20 años atrás, ordenó que hirvieran la carne de su cráneo, lo chaparan en oro y lo llevaran frente a ellos cuando cruzaran el mar angosto para la reconquista. Los comandantes sucesores han seguido su ejemplo y Meleys no fue una excepción. Ahora en el libro Danza de Dragones podemos dar un paseo por el campamento de la Compañía Dorada y junto a la tienda del capitán general Harry Strickland podemos ver las picas rematadas por las calaveras doradas que habían pertenecido a sus predecesores. Una de ellas destaca por ser más grande que las demás, mostraba deformaciones grotescas y debajo había otra del tamaño de un puño. Eran los cráneos de Meleys el Monstruoso y su hermano sin nombre.
Y aquí concluye la narración de la Guerra de los Reyes Nueve Peniques, la última de las rebeliones Fuego Oscuro. Si algún día finalmente se publica el libro Fuego y Sangre 2, daremos una nueva versión extendida de todas estas rebeliones. Hasta entonces, gracias como de costumbre a mis paladines, mis mecenas de Patreon y a mis espadas leales, los miembros del canal por su apoyo incondicional. No olvides darle a me gusta si te ha gustado este vídeo y suscríbete para más crónicas del mundo de Hielo y Fuego.